Donde quiera que algo se mueve, aparecen fuerzas dinámicas. A menudo son desfavorables, por ejemplo, en colisiones de vehículos o en el impacto contra obstáculos de algunos cuerpos. Las fuerzas de impacto más elevadas pueden provocar daños o incluso la destrucción de los cuerpos. Quienes quieran afrontar estos fenómenos y mitigar sus consecuencias de manera eficiente, deben conocer sus principales características. Hoy en día, por ejemplo, en la industria de los automóviles y trenes se utilizan zonas que se deforman durante una colisión de manera específica y absorben gran parte de la energía del impacto, de modo que el espacio del conductor y los pasajeros queden protegidos de las consecuencias del impacto. ¿Ya presientes hacia dónde quiero llegar? Pues exactamente, lo anteriormente dicho son principios que bien podemos aplicar en la construcción de nuestro Kansas y así garantizar la supervivencia de nuestros tripulantes a bordo y de la misma estructura. Nuestra propuesta puede ir desde incluir compartimentos acolchonados hasta estructuras de absorción de impactos más sofisticadas. Eres libre de proponer la mejor solución que cumpla con nuestra misión. Resulta fundamental la integración de un sistema encargado de amortiguar la caída en nuestra misión Kansas, aplicado tanto a la carga primaria, que recuerda, es la que contará con un sistema de autogiro, como a la carga secundaria, que tiene que resistir el impacto directo en caída libre. Diseñar un sistema de amortiguación que tenga en cuenta la fragilidad del huevo puede parecer una tarea un poco complicada. Sin embargo, el conocer los principios básicos y las propiedades asociadas a cada material debería bastar para implementar una solución ingeniosa y efectiva. Lo primero a tener en cuenta es que mientras más impacto absorba el sistema, compartimento o medio de amortiguamiento, menos porcentaje del impacto será transmitido a los componentes dentro de nuestro satélite enlatado, lo cual permitirá que éste pueda cumplir con gran parte de la misión sin ninguna rotura. Tengamos en cuenta que garantizar el buen estado de la estructura externa de nuestro Kansas es también parte fundamental del reto. Algunos puntos importantes a considerar son que parte del problema de diseñar una forma o sistema que ayude a amortiguar el aterrizaje es hacerlo en un espacio bien delimitado. Esto nos adelanta que es necesario un compartimento lo más compacto posible para no ocupar mucho del volumen total disponible, pues debe de haber lugar para instalar correctamente el resto de los elementos y además cumplir con el límite de peso establecido. La inserción de los tripulantes debe ser rápida y fácil para poder volar y complementar la misión. Restricciones acerca de los materiales que se pueden utilizar. Estas las encuentras en nuestra guía de misión y si tuvieras alguna duda, por favor haznosla saber a nuestro correo electrónico. En general, la base para la solución de problemas de impacto son las leyes y ecuaciones de movimiento de Newton, las leyes de conservación del momento y la energía, expresiones para el cálculo de energía cinética y el trabajo de deformación. El fallo de componentes por el impacto de un cuerpo contra otro involucra parámetros como la velocidad de cada uno de los cuerpos, de su geometría, dimensiones, de su fijación o soporte y no solo del material que están hechos como tal vez pensaríamos en primera instancia. Un cuerpo con una grieta se rompe fácilmente y se vuelve quebradizo al impactar con otro, pues una grieta representa un concentrador de esfuerzos. Pero ojo, esta puede reducir también significativamente la deformación plástica.
Entonces, ten en cuenta que son parámetros con los que podemos jugar. Por ejemplo, si se quisiera implementar lo que se conoce como un fusible mecánico. La energía del impacto también puede absorberse mediante deformación irreversible de las estructuras celulares características de algunos materiales. Representantes importantes de estos son las geometrías en forma de panal y las espumas. La estructura celular es típica de diversas plantas, desde la hierba hasta la madera. La deformación de estructuras en forma de panal y espumas al amortiguar impactos se asemeja mucho a la deformación de sistemas de anillos. Así que te recomendamos que le eches un vistazo a estos sistemas, que tal vez puedas implementar algunas ideas en tu casa. Las piezas elementales eficaces para la absorción única de energía mecánica son los anillos circulares metálicos, que se deforman mediante fuerzas puntuales en dirección radial. En algunos casos son útiles las barras de metal dobladas en zigzag, geometrías de panal o simplemente formas triangulares. Por otro lado, el análisis de la respuesta a la carga necesita el conocimiento de la relación entre tensión y deformación del material utilizado. Este conocimiento facilita la elección del material para una aplicación particular. Anteriormente ya te hemos hablado de diagramas de esfuerzo-deformación y de la importancia de estos a la hora de definir los materiales a utilizar en tu casa. Un dato asombroso sobre un huevo de gallina es que se ha logrado experimentalmente que soporte una carga distribuida cercana a los 42 kilogramos sobre este. Conocer estos diagramas y las propiedades físicas de los materiales nos acercan mejor a entender las cantidades estructurales, características de los materiales, como el módulo de elasticidad, el límite de fluencia, y así relacionarlas con propiedades enfocadas más a la geometría, como puede ser el espesor de una pared y alguna otra dimensión característica, por ejemplo, el diámetro si hablamos de una carcasa cilíndrica. Ideas adicionales a las que anteriormente ya se han dicho y que sugerimos tomes nota son: incluir zonas de absorción de impactos o estructuras flexibles. Implementar sistemas de suspensión como resortes o estructuras elásticas. Hacer análisis del espectro de frecuencias para comprender las vibraciones y frecuencias asociadas con el aterrizaje. Pruebas de impacto simuladas utilizando software de modelado de impacto y simulaciones. Y por último, te recomendamos hacer pruebas de impacto para evaluar la eficiencia y eficacia del sistema, así como los materiales de amortiguación implementados, de forma que puedas realizar ajustes en el diseño según sea necesario y de forma oportuna. No necesitas de equipo especial para hacer estas pruebas realmente. Por ejemplo, y como recomendación también, haz una prueba de impacto directo, proceso necesario para evaluar el riesgo siempre latente a fallas en el sistema de recuperación. Razón que nos conduce a también crear un sistema capaz de soportar golpes derivados de una caída libre a una altura considerable. La prueba de impacto directo consiste en dejar caer un satélite desde una altura de al menos 2 metros, generando de esta forma un impacto de fuerza considerable contra el suelo, al mismo tiempo que el satélite enlatado se encuentra encendido y transmitiendo los datos a la estación terrena sin ningún error en la lectura, comprobando así la correcta fijación de la estructura, la tornillería, la soldadura, cables y demás componentes, especialmente los electrónicos.